Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Andrea Arce, soy médica diabetóloga y estoy aquí con ustedes con el videíto sobre las grasas. Ya saben que desde el domingo pasado arrancamos hablando de las proteínas, el miércoles lo hicimos de los carbohidratos y hoy terminamos con las grasas. Realmente creo que es un tema bastante controversial. Para mí también han sido muchos los cambios que he tenido que hacer con respecto a la escogencia de las mejores grasas durante todos estos años que he ejercido como médica diabetóloga y apoyando a muchas personas, asesorándolos en qué deben de comer y qué no. Ya saben que ustedes me encuentran en Facebook, YouTube e Instagram como Vida Sana con Paula Andrea y pues bueno, en las tres plataformas comparto con ustedes diferentes consejitos, tips y algunas herramientas que les permitan tomar mejores decisiones para utilizar sus alimentos a favor de su salud. Como les mencionaba, el tema de hoy va a ser bastante interesante y es el tercer grupo de macronutrientes. Ya sabemos que estos macronutrientes son proteínas, grasas y carbohidratos y que bueno, las grasas también, al igual que los carbohidratos, tienen como función principal ser una fuente de energía. Lo que pasa es que es una energía de obtención un poco más lenta y también es una energía que nos sirve como reserva y que se almacena en el tejido adiposo o en el tejido grasoso de nuestro cuerpo. Obviamente los alimentos nos aportan diferentes tipos de grasas y para clasificarlas rápidamente pues podemos tener grasas de origen animal o grasas de origen vegetal. Las grasas de origen animal son aquellas que vienen, por ejemplo, en la manteca de cerdo, son las derivadas de los lácteos, la leche entera tiene grasa, la crema tiene grasa, el queso tiene grasa, el yogur igualmente. Entonces la grasa de estos lácteos es una grasa que es una grasa saturada. Igualmente también encontramos grasas en algunas vísceras como el hígado, como la médula, como también el cerebro de los animales. También encontramos grasas saludables que pueden estar presentes, por ejemplo, en el salmón, y todas estas son las fuentes derivadas de animales de grasa y obviamente también en todo lo que son los pellejos y tejido adiposo que encontramos en las carnes que podemos consumir. Este es el aporte grande de las grasas provenientes de los animales. Igualmente la yema del huevo, que es la parte amarilla del huevo, aporta grasa. Sin embargo, también tenemos otro origen y son las grasas de origen vegetal. Y estas grasas de origen vegetal que son más naturales las encontramos, por ejemplo, en las semillas como el maní, las almendras, las nueces, los marañones, que nos aportan grasas saludables y provienen de los vegetales. Dentro de las grasas saludables también podemos encontrar grasas que están, por ejemplo, en la linaza, por ejemplo, en la chía, también en el aguacate, y viene el famoso tema súper controversial de qué ocurre, por ejemplo, con las grasas que aportan los aceites. Este es un tema que digamos ha sido bien complicado a lo largo del tiempo. Muchas personas que de pronto me conocen a mí desde hace 21 años que llevo trabajando en esta área se dan cuenta cómo a lo largo del tiempo ha habido modificaciones en las recomendaciones, pero como lo estamos viendo en esta época de pandemia, que hay cosas que hace un tiempo sirvieron y hay cosas que no, nos vamos dando cuenta y vamos aprendiendo ciertos aspectos importantes, no solamente de la bioquímica, sino también de lo que mueven los intereses de que los seres humanos tengamos más avidez o que tengamos que utilizar más unos tipos de grasa que otros. Y muchas veces hay intereses basados no solamente comerciales y económicos, sino también por algunos estudios que muchas veces determinaron malas decisiones, y esto arranca desde hace bastante cuando en algún momento se plantea que la enfermedad cardiovascular está generada básicamente por grasa en las arterias. Esta grasa en las arterias se estudia, se dan cuenta que es grasa saturada, entonces se asume que la grasa saturada que nos estamos comiendo es la que finalmente se almacena en las arterias. Con estudios posteriores, obviamente esto se confirma y por eso se plantea que tengamos una dieta más a base de carbohidratos, lo que finalmente generó un boom y un desarrollo de obesidad, de síndrome metabólico, de aparición de diabetes, y finalmente la gente se sigue muriendo de la misma enfermedad cardiovascular y con mayor incidencia y con números más grandes que anteriormente. Así que realmente no era tanto la grasa el problema y se destaparon otras alteraciones incluso a nivel neurológico, como es la aparición del Alzheimer, demencia y deterioro cognitivo.
Con todo esto, muchos investigadores han comenzado a ver, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué las personas de antes no tenían cierta patología y se hicieron unos cambios a nivel de alimentación y resulta que la cosa salió peor? Y nos hemos venido dando cuenta de que realmente las grasas no eran tan malas y que realmente no son las culpables de la enfermedad cardiovascular, pero sí hay que ser muy vigilantes en el tipo de grasas que estemos utilizando. Las grasas buenas o las grasas malas tienen un principio que sí hay que aprender y es qué es lo que ocurre con ellas en el proceso de calentamiento o cuando las utilizamos para cocinar. Y por eso tenemos que estar claros de 1. Todas las grasas, animales y vegetales, por cada gramo aportan 9 calorías. Es importante tenerlo en cuenta porque las grasas tienen más densidad calórica que los carbohidratos y las proteínas. Las proteínas por cada gramo aportan 4. Las grasas por cada gramo aportan 9 calorías. Importante tenerlo en cuenta porque también hay que tener un balance y una ingesta adecuada de grasa. No porque oigamos de que la grasa es buena, entonces vamos a comer un montón, porque de cierta forma tenemos que tener un poco en cuenta lo que nuestro cuerpo requiere de energía para funcionar bien, y excedernos en el aporte de grasa tampoco es lo ideal. Sin embargo, en cada plato que sirvamos, nosotros debemos de tener componentes de los 3 grupos de macronutrientes: carbohidratos, grasas y proteínas. Y de las grasas podemos tener 1 o 2 equivalentes. ¿A qué me refiero con esto? A que 1 o 2 equivalentes va a ser una porción adecuada en cada tiempo de comida. Pero ¿cuáles son las grasas sanas y cuáles son las grasas con las que nos podemos quedar? Nos podemos quedar con las grasas del aguacate, nos podemos quedar con las grasas de la chía y la linaza, nos podemos quedar con las grasas que nos aportan las semillas como las almendras, las nueces, los marañones, menos el maní, que lo vamos a ver más adelante porque voy a dedicar un video completo a que veamos la diferencia del maní con respecto a las otras semillas. Y también nos podemos quedar con aceites que nos sirvan para cocinar. Personalmente, en algún momento les decía a los pacientes y compartía los lineamientos que existían en ese momento. En un momento nos decían: no consuma manteca de cerdo, pero realmente busquemos aceites que sean poliinsaturados, de ácidos grasos poliinsaturados o monosaturados, y se planteaban que los mejores eran los aceites vegetales. Actualmente, cuando yo hablo de aceites vegetales, estoy hablando de maíz, girasol, canola. Y actualmente se sabe que estos aceites vegetales no son tan estables al calor, y al no ser tan estables al calor, cocinar con ellos no es lo ideal. En este momento, ¿qué podemos tener nosotros en cuenta? Podemos tener en cuenta que para cocinar los aceites ideales son aceites que son saturados, que al calentarse, al freír con ellos, al cocinar con ellos, se mantienen estables, y por eso es que ha entrado en el juego el aceite de coco, el aceite de aguacate y el aceite de oliva. Anteriormente pensábamos que cocinar con el aceite de oliva era perjudicial porque perdía las propiedades, pero realmente ninguno de estos aceites deben de llegar a un punto de quemarse y de humeo. Muchas veces, por cuestión económica, lo que yo planteo es hacer combinaciones de diferentes aceites para mezclar, pero siempre teniendo en cuenta estos que son más saludables. Podemos tener el aceite de aguacate, el aceite de chía y el aceite de linaza. Son aceites que también son estables al calor, son muy saludables, pero tenemos la desventaja de que son aceites en nuestro país muy costosos. Sin embargo, recordemos que hacer estos cambios va a servir para invertir en nuestra salud. ¿Qué pasa entonces con esos otros aceites vegetales que utilizábamos, como el de girasol, como el de maíz, como el aceite de canola, como el aceite de soya? Realmente son aceites que debemos buscar cómo irlos eliminando poco a poco, de pronto usarlos de forma mínima, de pronto si el presupuesto no me da para cambiarme a los otros aceites, pues entonces saber que no los podemos reutilizar, si acaso utilizarlos 1 o 2 veces, o simplemente saber que no vamos a hacer frituras y que tenemos que buscar otras alternativas para cocinar. De todos modos, con las grasas debemos utilizar poquísima cantidad en una porra para que guardemos el aporte de grasa para el aceite que le vamos a poner a la ensalada, para el aguacate que le vamos a colocar, para la porción
de semillas que nos vamos a comer como merienda y tener esas alternativas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para concluir con respecto a las grasas? Tenemos que porcionarlas y saber que por tiempo de comida podemos utilizar 1 o 2 equivalentes. ¿A qué equivale o qué es un equivalente? Una cucharada de cualquiera de los aceites que les acabo de mencionar es un equivalente. Una cucharada de ghee o de mantequilla clarificada es un equivalente. Media taza de aguacate, que viene siendo la porción de un aguacate grande, 1/4 de aguacate es un equivalente de grasa. 1/4 de semillas es un equivalente de grasa. Entonces, si nosotros tenemos esta combinación y sabemos que 1 o 2 equivalentes es lo que nosotros podemos utilizar, es lo adecuado. Con respecto a los aceites, busquemos más los que son más sanos. Si vamos a utilizar grandes temperaturas, tengamos en cuenta que debemos utilizar coco, aguacate, aceite de oliva. Aceite de oliva ojalá extra virgen, y busquemos siempre aceites de oliva que vengan en envases de vidrio, y ojalá que el envase sea ámbar o verde, pero que no sea transparente para que no se oxide. Siempre es importante tener en cuenta el que es extra virgen. Eventualmente podemos hacer combinaciones, y en el mercado encontramos combinaciones de aceites de semilla de uva con aceite de aguacate y un poco de canola. El de canola realmente entra en el mismo grupo del de maíz, del de girasol, que tenemos que tender a usarlos poco, y si se van a utilizar, no fritemos mucho en casa y tengamos en cuenta también que no se deben de reutilizar. Entonces, eventualmente la combinación de estos 3 aceites pudiera funcionar para disminuir costos. Obviamente yo sé que con todo esto pueden quedar algunas dudas, algunas preguntas que las podemos solucionar más adelante, pero en principio general recordemos que las grasas, aparte de ser una excelente fuente de energía, es importante para la síntesis de muchas de las hormonas, para la síntesis de la mielina y las membranas celulares, para nuestro funcionamiento adecuado a nivel cortical y a nivel cerebral. Y por eso las grasas actualmente dejaron de ser las malas de la película. Así que los invito a disfrutar de todos los macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos, balanceándolos muy bien en su plato y recibiendo de ellas todos los aportes nutricionales que les pueden aportar, de manera que su cuerpo pueda estar muy sano. Si tienen preguntas y dudas, me las dejan anotadas, y recuerden, me encuentran en Facebook, YouTube e Instagram como Vida Sana con Paula Andrea. Nos vemos pronto, bye.